Bienvenidos al avance del capítulo 144 de la telenovela Vecinos. Oscar continuaba ayudando a Gato a prepararse para la celebración y decidió darle una pequeña clase de baile para que se sintiera más seguro cuando llegara el momento de invitar a Tatiana a la pista. Mientras practicaban algunos pasos, Mauricio entró desesperadamente y al encontrarlos en una posición que interpretó completamente mal, sacó conclusiones apresuradas. Convencido de que había descubierto algo escandaloso, salió corriendo para contárselo a todo el mundo. La reacción de Mauricio dejó preocupado a Oscar, quien comentó que ahora media empresa comenzaría a inventar rumores y a decir que había cambiado de gustos. Gato le restó importancia al asunto y le aconsejó que no prestara atención a los comentarios de la gente, recordándole que muchas personas disfrutan criticando sin conocer la verdad. Oscar terminó dándole la razón. Satisfecho con la práctica, Gato se puso de pie y le agradeció la ayuda, asegurando que ahora sí se sentía preparado para sacar a bailar a Tatiana. Oscar lo animó y le deseó suerte, aunque por dentro sentía una profunda tristeza al pensar que era otro hombre quien estaría a su lado. Al mismo tiempo, Nicole observaba a Tatiana mientras terminaba de arreglarse para la celebración. No pudo evitar decirle que se veía espectacular y con esa apariencia seguramente captaría la atención de Gato. Tatiana respondió que entonces tal vez debería cambiarse de ropa ya que prefería que las personas hablaran de la nueva inmobiliaria y no de su aspecto. Nicole soltó una risa y le pidió que dejara de preocuparse tanto por el trabajo. Según ella, aquella noche debía dedicarse a disfrutar y celebrar todo lo que había conseguido. Entonces Tatiana le confesó algo que llevaba tiempo guardando. Admitió que seguía pensando en Oscar y que le resultaba imposible imaginarse al lado de otra persona. Nicole escuchó atentamente y le respondió que la vida parecía estar ofreciéndole una nueva oportunidad. También le recordó todo lo que Gato había hecho por ella, el apoyo que le había brindado en los momentos más difíciles y el esfuerzo que había demostrado para ayudarla. Por eso consideraba que al menos merecía una oportunidad para demostrar lo que sentía. Por otra parte, Alvarito mantenía una conversación mucho más íntima con Lina. Antes de marcharse le pidió que intentara mantenerse tranquila durante su ausencia. Lina reconoció que aquello sería muy difícil, ya que le resultaba imposible imaginar cómo podría olvidarlo. Alvarito le aseguró que nunca dejaría de amarla, y movido por sus sentimientos se acercó para besarla. Lina intentó detenerlo al principio porque temía que aquello hiciera aún más dolorosa la despedida. Sin embargo, Alvarito le confesó que la besaba precisamente porque la amaba profundamente y porque deseaba conservar un último recuerdo de los momentos que habían compartido juntos. Finalmente Lina dejó a un lado sus dudas y correspondió a sus sentimientos, compartiendo aquel momento con la intención de aferrarse a él antes de que la separación los obligara a tomar caminos distintos. Mientras tanto, Jessica aprovechó un momento a solas con Oscar para comentarle algo que había visto poco antes. Con cierta intención detrás de sus palabras, le contó que Tatiana y Gato habían salido juntos y que se veían muy cariñosos el uno con el otro. Incluso añadió que hacían muy buena pareja y que al verlos tan felices también le había dado ganas de salir y pasar tiempo con alguien. Sin embargo, la reacción de Oscar no fue la que ella esperaba. En lugar de mostrarse interesado, buscó una excusa para evitar la invitación y le explicó que no podía acompañarla porque tenía asuntos relacionados con la universidad que atender. Jessica percibió inmediatamente que estaba intentando alejarse y decidió confrontarlo directamente. Le preguntó por qué no admitía de una vez que seguía enamorado de Tatiana. La pregunta lo tomó por sorpresa. Oscar permaneció en silencio durante unos instantes, incapaz de responder. Finalmente optó por marcharse sin dar ninguna explicación, una reacción que para Jessica fue suficiente para confirmar sus sospechas. Por otro lado, en el restaurante, Tatiana y Gato compartían una conversación mucho más relajada. Ambos hablaban sobre los planes para la nueva inmobiliaria, intercambiando ideas y comentando cómo podrían organizar el proyecto una vez comenzaran a trabajar juntos oficialmente. El ambiente era agradable y distendido. Cuando la música empezó a sonar, Gato vio la oportunidad perfecta para acercarse un poco más a ella. Entonces la invitó a bailar y comenzó a mostrarle los pasos que había practicado con Oscar. Gracias a la ayuda que había recibido logró desenvolverse con bastante seguridad, algo que sorprendió gratamente a Tatiana. Mientras ellos disfrutaban del momento, Jessica realizaba una llamada a su madre. Durante la conversación le confesó que había llegado a la conclusión de que no tenía sentido seguir insistiendo con Oscar. Según explicó, cada vez estaba más convencida de que él continuaba enamorado de Tatiana y que jamás lograría ocupar ese lugar en su corazón. Por esa razón había empezado a considerar otra posibilidad.
le comentó a Alicia que pensaba acercarse a Rodolfo, especialmente porque sabía que era un hombre con una gran fortuna. La reacción de Alicia fue inmediata, le recomendó que abandonara esa idea porque estaba convencida de que Rodolfo terminaría despreciándola. En cambio, consideraba que Oscar era una opción mucho más segura, sobre todo porque Tatiana y Gato parecían estar cada vez más unidos. Según su opinión, tarde o temprano Oscar tendría que resignarse a perder a Tatiana y eso abriría una oportunidad para Jessica. Sin embargo, Jessica no compartía ese razonamiento. Le explicó que no le gustaba la idea de perseguir a un hombre que seguía enamorado de otra mujer. En cambio, pensaba que con Rodolfo tenía al menos un vínculo que podía acercarlos. Después de todo, existía una niña de por medio. Apenas escuchó esa referencia, Alicia se alteró profundamente. Con evidente nerviosismo le pidió que jamás mencionara ese tema delante de ella. Le recordó que debían seguir manteniendo la versión que habían sostenido durante todo ese tiempo y que bajo ninguna circunstancia podía salir a la luz la verdad que intentaban ocultar. Para Alicia mantener aquel secreto era fundamental, por lo que insistió en que Jessica fuera extremadamente cuidadosa con cualquier comentario relacionado con la niña. Mientras seguían bailando, Gato comenzó a notar que Tatiana no estaba completamente presente en aquel momento. Aunque sonreía de vez en cuando y seguía el ritmo de la música, había algo en su mirada que revelaba que sus pensamientos estaban en otro lugar. La observó durante unos instantes antes de preguntarle qué le ocurría. Tatiana intentó restarle importancia al asunto y respondió que no era nada relevante. Sin embargo, Gato no quedó satisfecho con aquella explicación, insistió en que quería saber qué estaba pasando porque deseaba conocerla mejor y entender todo aquello que la hacía feliz o la preocupaba. Ante tanta insistencia, Tatiana terminó sincerándose. Le confesó que la forma en que él bailaba le había recordado a alguien. La respuesta despertó inmediatamente la curiosidad de Gato, quien quiso saber si esa persona era importante para ella. Tatiana no dudó al responder, admitió que sí era alguien muy especial, y después de unos segundos de silencio confesó que seguía enamorada de esa persona. Las palabras la dejaron completamente desarmada frente a él. Por su parte, Gato quedó impactado. Hasta ese momento había albergado la esperanza de que el tiempo y las circunstancias estuvieran acercándolo poco a poco a Tatiana. Pero aquella confesión le hizo comprender que el corazón de ella seguía perteneciendo a alguien más. Cuando tuvieron una pausa durante la velada, Gato se levantó de la mesa y se dirigió al baño. Necesitaba hablar con alguien y terminó llamando a Oscar. Apenas este respondió, quiso saber qué ocurría. Gato fue directo al asunto y le contó que había estado bailando con Tatiana cuando ella le reveló que seguía enamorada de otra persona. Oscar sintió un sobresalto al escuchar aquello, pero logró mantener la calma. Entonces le preguntó si Tatiana le había dicho quién era ese hombre. Gato respondió que no. Precisamente por eso había decidido llamarlo. Necesitaba consejo y quería que lo ayudara a saber cómo actuar. Oscar guardó para sí la verdad que ya sospechaba. No le dijo que probablemente él era la persona de la que Tatiana estaba hablando. En lugar de eso, decidió ayudarlo como amigo y le dio algunas recomendaciones sobre cómo abordar la situación sin presionarla ni alejarla. Después de la llamada, Gato regresó a la mesa. Aunque intentaba comportarse con naturalidad, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Antes de que terminara la noche y regresaran a casa, decidió tocar nuevamente el tema. Con cautela le preguntó a Tatiana si estaba saliendo con ese hombre del que le había hablado y si realmente no había logrado olvidarlo. Tatiana respondió con sinceridad, le explicó que no estaba con él, que sus vidas habían tomado caminos distintos y que ya no compartían el mismo espacio. Sin embargo, también admitió que seguía sintiendo algo muy fuerte y que todavía lo quería. Aquella respuesta confirmó las sospechas de Gato. Aún así recordó cada una de las recomendaciones que Oscar le había dado y decidió seguirlas al pie de la letra. Sin mostrarse molesto ni intentar competir con alguien ausente, le preguntó si creía posible llegar a amarlo algún día y si estaría dispuesta a permitirle luchar por ganarse su corazón. La pregunta tomó completamente desprevenida a Tatiana. Durante unos segundos permaneció en silencio sin encontrar una respuesta inmediata. Nunca había esperado que Gato fuera tan directo ni que expresara tan claramente sus sentimientos. Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, se vio obligada a enfrentar una posibilidad que hasta entonces había evitado considerar. Mientras la observaba, intentaba ordenar sus pensamientos, consciente de que cualquier respuesta podía cambiar el rumbo de la relación que habían construido hasta ese momento. Justo cuando Tatiana parecía estar a punto de responder la pregunta que Gato le había hecho, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Se trataba de una llamada de Oscar.
Gato observó la pantalla, respondió y de inmediato le preguntó por qué lo estaba llamando a esas horas. Oscar le explicó que simplemente quería saber cómo había salido todo durante la velada. La respuesta de Gato fue inmediata. Le comentó que había elegido el peor momento posible para llamar, ya que Tatiana estaba a punto de responder una pregunta importante cuando sonó el teléfono. Al escuchar aquello, Oscar sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo, aunque procuró no demostrarlo. Entonces le aconsejó que no siguiera insistiendo demasiado con el tema porque podía terminar haciendo que Tatiana se sintiera presionada. Gato consideró razonable el consejo y dio por terminada la conversación. Cuando regresó junto a Tatiana, ella quiso saber qué era exactamente lo que deseaba preguntarle antes de la interrupción. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Gato decidió dar marcha atrás. Le explicó que ya no era necesario hablar de eso porque no quería que pareciera que la estaba interrogando o empujando a tomar una decisión. Tatiana sonrió al escucharlo. Aun así le dijo que estaba dispuesta a responder. Con total sinceridad le aclaró que aunque todavía tenía sentimientos que no había logrado superar, eso no significaba que estuviera cerrada a nuevas posibilidades. Incluso admitió que podría intentar salir con él y darle una oportunidad a lo que estaba comenzando entre ambos. Las palabras dejaron a Gato completamente sorprendido. Durante unos segundos fue incapaz de reaccionar o encontrar algo que decir. La emoción era tan grande que simplemente la observó intentando procesar lo que acababa de escuchar. Tatiana no pudo evitar reírse al ver aquella reacción tan genuina. Por primera vez en mucho tiempo se sintió cómoda y tranquila compartiendo tiempo con alguien que la trataba con respeto y que había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Mientras conversaban también comenzó a plantearse una posibilidad que antes había evitado considerar. Quizás abrirse a conocer a otra persona no era algo malo. Tal vez permitirse vivir nuevas experiencias podía ayudarla a dejar atrás ese amor imposible que seguía sintiendo por Oscar y que parecía no tener futuro. Más tarde, cuando la noche llegó a su fin, ambos regresaron al edificio. Al coincidir en el ascensor con Oscar, este observó cuidadosamente sus gestos y expresiones. No necesitó escuchar ninguna explicación para darse cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La forma en que se miraban y la comodidad con la que conversaban parecían confirmar que estaban acercándose cada vez más. Aquella impresión golpeó con fuerza a Oscar. Aunque mantuvo la compostura durante el trayecto, por dentro comenzó a sentir que realmente estaba perdiendo a Tatiana. Una vez llegaron a sus respectivos pisos, cada uno se dirigió a su apartamento. Gato entró al suyo, lleno de entusiasmo. Sentía que caminaba entre nubes y no podía ocultar la felicidad que llevaba encima. Lo primero que quiso hacer fue compartir la noticia con Oscar. Empezó a contarle cómo había transcurrido la noche y lo que Tatiana le había dicho. Sin embargo, Oscar lo interrumpió antes de que pudiera entrar en detalles. Con una actitud muy fría le pidió que no le contara nada. Argumentó que ya era tarde y que al día siguiente tenía trabajo, por lo que ambos debían descansar. También le recordó que tarde o temprano tendría que abandonar el apartamento para independizarse, intentando cambiar la conversación hacia cualquier otro tema. Gato, demasiado feliz para notar el verdadero motivo de aquella reacción, no insistió más y decidió retirarse. Cuando finalmente se quedó solo, Oscar dejó salir la frustración que había estado conteniendo durante toda la noche. Aunque tiempo atrás le había dicho a Tatiana que deseaba verla feliz, la realidad era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Había aceptado la idea de no estar con ella, pero descubrir que estaba comenzando a ser feliz junto a otro hombre era algo que le resultaba insoportable. Mientras permanecía en silencio dentro de su apartamento, no podía dejar de pensar que quizás aquella había sido la oportunidad definitiva que había dejado escapar, y por primera vez empezó a sentir que Tatiana se estaba alejando de él de una forma que tal vez ya no tendría vuelta atrás. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.